16º domingo del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este domingo nos enseña de una manera general una verdad fundamental. Dios es el pastor de la humanidad. Y Dios, como pastor de la humanidad, pastorea a la humanidad, al hombre, al ser humano, hacia esos pastos eternos, hacia la vida eterna, hacia el cielo, enviándonos a su propio Hijo. Y su Hijo enseña con calma. Al final de este Evangelio hemos escuchado cómo San Marcos nos dice que Jesús, al desembarcar, vio una multitud y le dio lástima de ellos. Primero los ve. Es la mirada de Dios hecho hombre. Quien me ve a mí, ve al Padre, había dicho nuestro Señor Jesucristo. El Padre y yo somos uno. El Padre trabaja y yo también trabajo. La mirada de Jesucristo es la mirada de Dios Padre. Al desembarcar Jesús, dice San Marcos, vio una multitud. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ven al hombre, ven a la humanidad, ven a la multitud. Y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Una oveja que va sola, que va sin pastor, corre todos los peligros de caer al río, de desbarrancarse, de ser acosada por el lobo, por otros animales, de perderse, de quedarse bajo la lluvia, de comer pastos que no le conviene, hierbas que no le conviene. El hombre está así a lo largo de la humanidad. Y Jesucristo y Dios Padre ven al hombre andando como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles con calma. Es la enseñanza de Dios, es la voz de Dios, es la doctrina de Dios. Y por eso la gente que veía esto, que escuchaba la enseñanza de Jesús y cómo enseñaba con autoridad, porque precisamente su autoridad era divina, autoridad divina. Y por eso San Pedro le va a decir en una ocasión: ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Dios es el pastor de la humanidad y quiere guiarnos, como lo hemos dicho hace un momento, quiere guiarnos, quiere conducirnos hacia esos pastos eternos del cielo. Pero este Evangelio que nos habla, como les decía al inicio, de manera general que Dios es el pastor de la humanidad, que nos recuerda esta verdad fundamental: Dios es el pastor de la humanidad. También nos dice más cosas cuando lo leemos
con calma. Empieza diciendo San Marcos que en aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús. Esta es la vida del cristiano, estar reunido con Jesús. Para eso nos ha llamado Él. Y cuando decimos que para eso nos ha llamado Él, no nos estamos refiriendo al Papa, a los obispos y sacerdotes solamente. Nos estamos refiriendo a toda la humanidad. Cada hombre ha recibido una llamada de Dios, empezando por esa llamada a la vida, a la existencia. Luego, muchos, cientos, miles, millones, hemos recibido la llamada a la fe. Y esa primera llamada es para estar con Él, para reunirnos con Jesús. Cuando Jesús llamó expresamente, particularmente a los apóstoles, en primer lugar los llamó para que estuvieran con Él. Eso mismo hace con cada ser humano. Y aquí los apóstoles, dice San Marcos, volvieron a reunirse con Jesús. Esto es una llamada de atención, esto es una advertencia, esto es un pedido. Reunirnos con Jesús cada día, con el pensamiento, con el corazón, visitándolo en el templo de nuestro pueblo, si tenemos la gracia de tenerlo ahí en el sagrario. Y luego nos dice San Marcos, y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Esto es la oración. La oración no es otra cosa que hablar con Dios, hablar con Jesucristo, contarle lo que hacemos y lo que decimos. Le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Todo. Se reunieron para contarle todo. En otras ocasiones hemos escuchado cómo nuestro Señor Jesucristo habla con su Padre Dios y precisamente habla para contarle todo. Contarle cómo están sus apóstoles, contarle cómo Él desea que sus apóstoles, por lo tanto toda la iglesia, participen con Él de la vida eterna. Aquí San Marcos nos recuerda que la oración es reunirnos con Jesús, hablar con Él, dialogar con Él, contarle nuestras cosas, nuestras penas, nuestras alegrías, nuestros proyectos, contarle situaciones, circunstancias de la familia, de los hijos, de los papás, de los hermanos, de los esposos, el trabajo, las dificultades, las necesidades, contarle todo. Es una forma de oración y es la oración, podríamos decir, como más natural, más excelsa. También hay otros momentos de oración en las que con una fórmula ya preparada nos dirigimos a Dios, nos dirigimos a nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, rezando un Padre Nuestro, rezando 3 Ave Marías, rezando todo esa fórmula del rosario, el Santo Rosario, dirigiéndonos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Dios, a través de la Virgen Santísima, otras oraciones y devociones que tengamos, utilizando la Sagrada Escritura, la Biblia, como hacemos ahora, y leyendo trozos de la Biblia, especialmente, por ejemplo, los Evangelios, y meditando esos textos, reflexionando sobre lo que nos dice ahí Dios, porque la Sagrada Escritura no es otra cosa que la palabra de Dios. Y con esta manera también, esta manera de contarle todo. También otra forma de oración es ofreciéndole todo lo que realizamos cada día, el trabajo, el descanso, las actividades familiares, también son formas de oración. Pero en todo caso, en estas palabras de San Marcos, es una invitación a tener presente en nuestra vida diaria la oración. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y es que nuestro Señor les había enviado de misión, les había enviado de 2 en 2, les había enviado ya a predicar el Evangelio,
a anunciar el reino de Dios. Les había dado autoridad para que sometan al demonio, para que realicen milagros, curaciones, para que unjan a los enfermos y los sanen. Y ellos, regresando de esa misión, pues se reúnen con nuestro Señor. Y después de eso, también ahí la reacción de nuestro Señor cuando los apóstoles y los discípulos van llegando después de esa misión, la reacción de nuestro Señor como buen pastor, como el que se dedica al cuidado de sus ovejas, en este caso, para que descansen. Y les dijo: vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, a descansar junto a Él. Junto a Jesucristo no podemos sino siempre descansar. Aunque tengamos nuestra profesión, nuestro trabajo, aunque tengamos diferentes actividades, pero si estamos con nuestro Señor, siempre habrá descanso para el alma. Como dice San Pablo, porque Jesucristo es nuestra paz. Y por eso nuestro Señor les invita a ese descanso. Vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Y efectivamente, se fueron a un sitio tranquilo y apartado a descansar. Pero las personas lo vieron. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Esa palabra, los reconocieron, que nos transmite San Marcos, también es una invitación a saber reconocer a Jesucristo a lo largo de nuestra vida. Él siempre está con nosotros, Él siempre está pasando a nuestro lado, Él siempre se está haciendo el encontradizo con nosotros, de diferentes maneras, circunstancias, personas, escritos, la Sagrada Escritura, la Biblia, una enfermedad, una pandemia. Siempre Jesucristo está pasando a nuestro lado, y además siempre está a nuestro lado a través de los sacramentos, a través de la Iglesia, su presencia sacramental en la Eucaristía, la Santa Misa o el Sagrario cuando se queda ahí. Y los reconocieron. Hace falta reconocerlo. Hace falta reconocer que Jesucristo está a nuestro lado, está pasando a nuestro lado. Hace falta reconocer que Él nos está hablando siempre, por ejemplo, entre otras cosas, a través de la naturaleza. A través de la naturaleza. Ahora, a través de esta gran pandemia que afecta al mundo entero. ¿No será que nuestro Señor nos está queriendo decir algo? ¿No estará llamándonos la atención para que nos fijemos en Él, para que lo reconozcamos a Él? ¿No será que nos está preparando para algo más fuerte? Más fuerte puede ser en el sentido negativo o también en el sentido positivo. Pero en todo caso, ¿no nos estará preparando para algo más que pueda venir después? En todo caso, hay que reconocerlo siempre, porque siempre está pasando a nuestro lado. Y por eso nos dice San Marcos, muchos lo vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Fueron a su encuentro. Salir siempre al encuentro de Jesús, como salió, por ejemplo, Marta, la hermana de Lázaro, cuando Lázaro llevaba ya 4 días enterrado y después de 4 días nuestro Señor llega a su pueblito, a Betania, y Marta, al enterarse que llegaba Jesús, salió a su encuentro, salió al encuentro de Jesús. Hay que reconocerlo y hay que salir a su encuentro con el corazón abierto para recibirlo. Y luego ya lo que hemos dicho, nuestro Señor ve la multitud, le da lástima y empieza a enseñarles con calma. Pero para recibir su enseñanza hace falta estar atentos. Por lo tanto, también
no únicamente no basta con reconocerlo y salir a su encuentro, sino que hay que estar atentos a su enseñanza. Jesucristo también, como lo vemos a lo largo de todos los evangelios, Jesucristo siempre está enseñando que estemos siempre atentos a esa enseñanza del Señor que nos llama siempre a la conversión y que siempre está instruyéndonos sobre todo para ponernos en ese camino hacia la vida eterna. Este Evangelio nos invita, por lo tanto, a reconocer a Jesucristo, el pastor de la humanidad, a reconocerlo de las 1,000 maneras que tiene de estar a nuestro lado, reconocerlo, a salir a su encuentro y luego a estar atentos a su enseñanza. Y qué mejor que hacerlo con la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.